Continuamos con Travesía Agropecuaria. Bueno, la tecnología Biofloc se presenta como una oportunidad para los productores acuícolas y más hoy en día que los recursos hídricos se han ido mermando y que la demanda también de los recursos hídricos para otros sistemas o para los mismos pueblos ha aumentado, ¿no? Entonces es una alternativa para producir peces con una demanda menor o casi muy poquita de agua. Entonces eso hace pues que sea mucho más fácil producir en zonas donde el recurso hídrico es muy escaso. Otro aspecto que me parece a mí pues chévere del sistema Biofloc es que la producción de carne en ese sistema es un poquito más de mejor calidad. Uno no deja progresar algunos tipos de algas que se producen en otros sistemas que le dan un sabor un poquito al pescado. Entonces nosotros nos ha pasado en experiencia con algunos clientes de que pues el pez tiene un mejor sabor. ¿Sí? Tiene unos retos como todos los sistemas nuevos que pues los va uno superando por el camino y va uno aprendiendo. Pero me parece que es un sistema que está mirando hacia el futuro de lo que está sucediendo con todo este tema del calentamiento global, con todo este tema de los recursos hídricos y con todo este tema del aprovechamiento del territorio. Entonces se presenta como una oportunidad para todas las personas que quieran producir peces. Los productos nitrogenados que se producen en el sistema Biofloc son aprovechados por una serie de bacterias que se encargan de producir la proteína microbiana o flóculos que deben estar continuamente aireados u oxigenados, convirtiéndose en el alimento de los peces. La composición nutricional de los flóculos es semejante a la de la harina de pescado, con un contenido de proteína bruta de 35 a 50%, grasas en un 5% y un importante contenido de minerales y vitaminas. Nosotros aquí utilizamos por el momento, nos basamos en dietas comerciales. Ajá. Utilizamos tablas comerciales también, recomendadas por la misma empresa que nos vende el alimento, y pues ese es el método que utilizamos por el momento. No hacemos suplementación, pues aparte de lo que el mismo sistema le ofrece a los peces, que es el mismo Floc. Resulta que en piscicultura hemos encontrado que dependiendo del sistema que trabajemos, podemos lograr tener una conversión de 1.4 en estanques en tierra común y corriente a una conversión de 1 en un Biofloc bien manejado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues de que esos animales son capaces de sacar nutrientes de lo que normalmente nosotros no llegamos a captar. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema de Biofloc, damos 1 kilo de concentrado y sale 1 kilo de pez. ¿Y por qué? Porque es que el animal tiene la capacidad para poder absorber nutrientes de otras fuentes diferentes al concentrado. Y entonces ahí vamos a hablar especialmente de que esos animales son espectaculares en el tema de la conversión. Entonces ahí hay una ventaja espectacular de la piscicultura. Entonces la piscicultura podemos lograr mejores conversiones, o sea menos concentrado para obtener 1 kilo de pescado que en la misma avicultura. La conversión aquí promedio es del 1.4%, del 1.4%. Sí, esa es una conversión. Y eso también varía de qué tanto se deje crecer el pez. A medida que va pasando el tiempo y él va ganando talla, la conversión se vuelve cada vez más alta. Por ejemplo, un pez de 300 gramos tiene una conversión de 1.2 y un pez de 450 tiene una conversión del 1.5. En un sistema Biofloc, la aireación, además de contribuir a la suspensión y recirculación de los bioflóculos para que puedan ser consumidos por los peces, también ayuda a oxigenar para que las bacterias puedan ir transformando los desechos.
El sistema BioFloc no acorta la producción del cultivo de peces, pero sí permite producir mayor cantidad de peces en los tanques. Este tanque tiene una capacidad de 80.000 litros, 80 metros cúbicos de agua. Con una capacidad en toneladas de peces máxima, yo estaría hablando de unas 2 toneladas a cosecha. Que representa más o menos por unidad por unidad en peces aproximadamente son unos 4.500 peces a 5.000 peces. Y dependiendo a qué etapa uno los quiera llevar en crecimiento, 450 gramos o 500 gramos. Bueno, este tanque es un tanque para 80 metros cúbicos. Sí, señor. ¿Sí? Se entran en la siembra aproximadamente 5.500 animales, para que con la mortalidad usted esté cosechando entre 5.000 y 4.500. ¿Sí? Aproximadamente sí. Es decir, a 6 meses, ¿qué puede usted esperar en el peso y en la mortalidad y la conversión? Bueno, yo casi siempre siembro esperando tener una población de alrededor de mínimo 4.500 peces por tanque, en estos de 80.000 litros, de 80 metros cúbicos de agua. Espero cosechar peces a 6 meses y medio aproximadamente de 400 gramos. ¿Sí? Pero eso puede variar. Puede que no logre la meta a los 6 meses, o puede que por el contrario rindan un poquito mejor, dependiendo de muchos factores. Pues el mismo alimento no siempre trae los mismos estándares de calidad, la misma semilla, la Levin que se compra no siempre tiene la misma calidad, la temperatura, las mismas condiciones de la calidad del agua también tienen una variación. Todo eso juega un papel importante para el rendimiento y el crecimiento de cada pez. Hemos tenido muchos problemas de enfermedades que ya traen los alevinos, entonces eso nos ha causado problemas en cuanto a la población con la que uno quiere terminar. Pero entonces son problemas que nos ha tocado ir sorteando, nos ha tocado ir buscándole pues la solución, y estamos implementando una nueva sección de la piscícola aparte de lo que es BioFloc para lograr eso. Estamos cultivando alevinos, estamos comprando alevinos aún mucho más pequeños, en más altas poblaciones, y la estamos haciendo un prelevante en sistemas tradicionales. Pues así aseguramos de que el alevino, cuando entre al sistema, no trae ninguna otra enfermedad. Acá tenemos una jaula en un lago en un sistema tradicional. Aquí hacemos un prelevante de los alevinos para robustecerlos un poco antes de que lleguen al sistema. Entonces aquí esperamos a que los alevinos lleguen a unos 5 gramos, y ahí sí hacemos un traslado al sistema. Los trasladamos con esta misma agua, o sea, ellos llegan al sistema de BioFloc con aguas claras del mismo sistema. Y ahí vamos a poquito agregándole de otro estanque agua madura ya a Floc, para que poquito a poco se van adaptando a todos los cambios de los parámetros de calidad del agua, como es la alcalinidad, como es el pH, como son posibles picos de amonios y de nitritos. Entonces, pues también el traslado, como es aquí mismo dentro de la finca, es un traslado suave, no es un traslado tan agresivo, donde no hay mallas de arrastre. Cuidamos de que no les entre lodo a las branquias. Les hacemos antes del sistema, le hacemos un baño en agua con 5 gramos de sal por litro para regularlas, y pues para eliminarle patógenos, y por las laceraciones que también se producen en el momento del traslado, pues haya una desinfección. Entonces, este es el primer prototipo, o el segundo cultivo que estamos haciendo acá, de muchos que vamos a hacer más adelante. Vamos a poner más aulas y aumentar la producción. Una mojarra, cada periodo, que puede ser de 28 días en promedio, puede estar generando una producción, depende de su tamaño, de 400 a 800 huevos, o sea 800 hijos, y eso lo puede hacer repetitivamente, casi mes a mes durante un año. Es decir, cuando nosotros identificamos unos animales de alta genética, rápidamente podemos, paso a paso, estudiando esos animales, vemos que son de alto valor genético, podemos
seleccionar unos animales que nos dan unos rendimientos espectaculares. Es decir, ahí hay una ventaja comparativa en el tema de la genética. Si nosotros trabajamos bien la genética de las especies piscícolas, vamos a lograr avances significativos en ese pilar de la producción. Pues los costos de producción más grandes para estos sistemas son pues el alimento y como en toda la piscicultura, pero para nosotros es la energía. Entonces cuando tengo todos los tanques full de agua, para poderlos tener oxigenados, pues con todas las condiciones de calidad de agua, pues requiere un motor más grande, mayor consumo de energía, pues son costos. Entonces en estos momentos donde estamos haciendo, como ves, los peces permiten tener menos agua, el motor que estamos utilizando es de menor consumo energético, nos permite ahorrar algo en costos energéticos mientras van tomando pues tamaño. Entonces básicamente por eso es que los tenemos ahorita así a mitad de estanque. A medida que ellos van creciendo, pues nos toca irle metiendo pues más agua y nos toca irle también metiéndole pues más oxigenación. Bien sea con un motor, con un blower más grande que ya tenemos instalado ahí en el sistema de aireación, o con otro sistema de aireación que sería con un motor tipo splash.